estrangulación o el vórculo gástrico, ¿ya? Como consecuencia de este acto. Solo del 5 al 20% ya de las hernias hiatales cursan con reflujo, ¿ya? O sea, del 5 al 20%. ¿Qué significa? Que no todo paciente que tenga hernia hiatal va a tener problemas de reflujo, ¿ya? Y este reflujo es la causa de la esofagitis. En el 5 al 50% de los casos de la esofagitis por reflujo es debido a esta causa, ¿ya? La prevalencia aumenta entre 50 al 60% entre la tercera y octava década de la vida. Las hernias por deslizamiento ocurren en el orden del 75%. Ya, las hernias paraesofágicas en un 20% y la mixta en un 5%. O sea, las hernias del hiato esofágico se dividen en tres. Las hernias por deslizamiento, ya, son las más frecuentes en un 75%, las paraesofágicas en un 20% y las mixtas en un 5%. Esa es la clasificación de acuerdo a cómo se presenta, ¿ya? Podemos distinguir tres tipos de hernias hiatales, como la hernia por deslizamiento, caracterizada por el ascenso del cardias. O sea, cuando el cardias asciende, como si la tironeáramos desde el tórax del esófago, lo tironeáramos y asciende el cardias, inclusive con parte del estómago, se pasa a través del hiato esofágico. Esa es la hernia por deslizamiento. La hernia hiatal por rotación, llamada también hernia paraesofágica, el cardia se mantiene en la parte abdominal, pero lo que se sube es la unión, es la parte del fondo gástrico paralela al esófago. El fondo gástrico es el que sube hacia la parte torácica, por eso se llama paraesofágica, porque paralela al esófago el fondo gástrico es el que asciende, ¿ya? Y las hernias mixtas pues son una combinación, sube por un lado la parte del cardia y por otro lado está subiendo el fondo gástrico, ¿ya? Entonces esas son las paraesofágicas. Las mixtas, generalmente en las mixtas puede haber alguna cuerda, algo a nivel del hiato esofágico, sobre todo del pilar esofágico, que está haciendo que se divida, ya, y forme como un pantalón. Por un lado está subiendo el fondo gástrico, hay un tabique ahí, por otro lado está subiendo la parte del cardio, ya. Por ello son mucho menos frecuentes y más raras. Los medios de fijación del esófago terminal son los pliegues peritoneales, el epíclo menor, los ligamentos gastrofrénicos, el hiato triploico y el tejido conectivo retroperitoneal. Ya tiene mayor importancia el ligamento frenoesofágico o membrana de Laimer, también de Bertelli o de Allison, también, y el ligamento de Trench. Todos esos mecanismos ayudan a fijar el estómago del esófago para que este no se pueda deslizar. Está constituida por prolongaciones de fascias diafragmáticas, torácicas, abdominales que rodean al esófago como un collar, permitiendo de este modo que la movilidad, que no exista una movilidad cráneo-caudal o la cráneo-caudal, ese movimiento del estómago, no se mantenga fija. Cuando fallan estos mecanismos de fijación es que se produce esta migración del estómago y la unión gastroesofágica hacia el estómago, hacia la parte, mejor dicho, torácica. Cuando fallan estos mecanismos, cuando empieza a haber una dilatación del hiato, ¿ya? Y permite de que por el esfuerzo, por el aumento de la presión intraabdominal, el estómago protruya ya hacia esta zona. Entonces estos medios de fijación con el tiempo pues van elongándose, permitiéndose este deslizamiento cráneo-caudal. Entonces, la hernia por deslizamiento es un deslizamiento intramediastinal progresivo del esófago abdominal, lo cual favorece la alteración del esfínter esofágico inferior, que no funciona a la perfección, sino está en su sitio anatómico normal. Entonces, ustedes ven el estómago, el esófago y el estómago forma el ángulo de His junto con el fondo. Pero al migrar el esófago abdominal hacia la parte torácica,
pues se va perdiendo este ángulo, ¿ya? Y al perderse este ángulo, pues el esfínter esofágico inferior deja de funcionar porque se pierde el mecanismo valvular que se produce a este nivel, ¿ya? Entonces, ¿por qué se pierde este ángulo? Este ángulo que era el esófago y el fondo gástrico que formaban el ángulo de His, se va perdiendo y pasa hacia la parte torácica. Entonces, al perderse este ángulo, se produce, es más fácil que se produzca el mecanismo de reflujo, ¿ya? La hernia por deslizamiento es seguida por incompetencia esfinteriana, que con reflujo es solamente un porcentaje relativamente bajo, ¿ya? Variando entre el 5 y el 20%. Normalmente, ¿por qué no se produce el reflujo? Porque al haber una buena función, del peristaltismo esofágico y no hay una acalasia, o sea que no hay una discoordinación entre la relajación del esfínter y la contracción del esófago, entonces hay una coordinación, entonces es más infrecuente que se presente el reflujo solamente por la pérdida del ángulo de His, ¿ya? Entonces, mientras no hay alteraciones a nivel esfinteriano, por eso es que se presenta con menos, no es sinónimo la hernia de hiato, no es sinónimo de reflujo gastroesofágico, solamente un 5 o un 20%, ¿ya? Porque son otros factores que intervienen en el reflujo gastroesofágico, ¿ya? El tono del esfínter puede parecer normal, pero pueden detectarse ondas de relajación inapropiada. Entonces, estas cosas son las que pueden hacer que aparezca ya el problema del reflujo gastroesofágico. La esofagitis péptica severa se asocia habitualmente con ausencia de ondas de relación espontánea normales, ¿ya? Entonces, cuando hay una alteración ya en el mecanismo de contracción esofágica, es donde se produce ya el problema del reflujo. La aclaración doctrinal esofágico que se mide con un pHímetro a menudo está alterado en casos de esofagitis péptica. ¿Qué significa? El aclaramiento esofágico significa la velocidad en que el esófago tiene que vaciar el contenido. Si hay un reflujo de jugo gástrico hacia el esófago tiene en un tiempo determinado que vaciar este contenido de tal modo que no produzca lesión a nivel esofágico. Cuando este vaciamiento o aclaramiento esofágico está retardado, permite que estos reflujos produzcan daño esofágico y nos produzcan la esofagitis péptica, ¿ya? Normalmente son necesarios 6 actos deglutorios para establecer un pH inicial. O sea, normalmente un esófago normal con 6 actos deglutorios hace un aclaramiento esofágico. O sea, el esófago tiene que limpiar su contenido, ¿ya? En sujetos con reflujo patológico son necesarios 17 actos deglutorios para poder lograr un aclaramiento esofágico, un vaciamiento esofágico normal, ¿ya? Entonces, por eso es que nos produce ya un reflujo que permanece más tiempo en el esófago, produciéndonos la esofagitis por reflujo o la esofagitis péptica, ¿ya? Este trastorno de aclaramiento esofágico se debe principalmente a la alteración de la motilidad del órgano, ¿ya? La reducción de las defensas en la mucosa esofágica probablemente constituye un factor facilitador en el desarrollo de esa esofagitis péptica, ¿ya? Entonces, como le dije, no es solamente porque existe la pérdida del ángulo en la hernia de hiato, sino hay otros factores que intervienen para que se produzca entre 5 y 20% ya la esofagitis por reflujo, ¿ya? No es solamente la alteración anatómica, sino tiene que haber una alteración en la funcionalidad, en la motricidad esofágica. Las hernias paraesofágicas o las mixtas, a diferencia de las hernias por deslizamiento, siempre se acompañan de aumento de tamaño del orificio hiatal. Está así, porque para que penetre el fondo del estómago por un lado, necesitan un hiato esofágico bastante voluminoso, porque pueden permanecer los mecanismos de fijación en su lugar, pero el fondo gástrico está libre. Ya está libre, entonces el fondo se puede pasar a través de ese
de ese hiato esofágico bien dilatado, ¿ya? La laxitud de los ligamentos de sostén permite la producción en parte superior del estómago, en el mediastino, lo que puede producirse en un vólvulo, ya órgano axial, o la estrangulación del estómago a nivel del orificio hiatal, ¿ya? Entonces, si este estómago va pasando y con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo los mecanismos de sostén o de fijación del estómago permiten que gran parte del estómago, no solo el fondo gástrico, sino gran parte del estómago pase, puede llegar a estrangularse el estómago, ¿ya? Y producir una estrangulación del estómago a ese nivel, ¿ya? Entonces, a la hernia de hiato normalmente el hiato esofágico, esta es la parte que se nos pasa ahora. Hay unos diafragmas donde nos habla, donde nos muestra los dos tipos de hernia, ¿ya? Y este es el hiato esofágico y estos son los pilares, ¿ya? Tenemos el pilar izquierdo y el pilar derecho, ¿ya? Cuando se hace la cirugía reparadora, la cirugía laparoscópica reparadora de hernia de hiato, pues se puede apreciar muy, muy bonito estos pilares, ¿no? Y se puede ver cómo el esófago sale y cómo se aprecian claramente estos pilares. Las hernias por deslizamiento en la mayoría son asintomáticas, ¿ya? Y se detectan en los estudios radiológicos por dispersias vagas e inespecíficas. No obstante, la sintomatología es más típica de reflujo y requiere investigaciones más especializadas, ¿ya? Muchas veces las personas tienen hernias por deslizamiento y la única sintomatología que presentan es cuando empiezan a tener reflujo, ¿ya? Y tienen problemas de reflujo y se hacen el estudio y descubren que tienen una hernia de hiato que está produciendo un reflujo. Si no, pueden pasar desapercibidas, ¿ya? Y muchas veces se hacen un estudio para una gastritis, el paciente está con gastritis, tiene problemas de acidez, gastritis, se hace un estudio para gastritis y tiene un hallazgo de que el paciente es portador de una hernia de hiato que no tiene nada que ver con la gastritis, no tiene relación con la gastritis y tiene una hernia de hiato por deslizamiento, ¿ya? Entonces, muchas veces son asintomáticas, ¿ya? Obliga algunas dispersias vagas y inespecíficas que la gente toma sus digestivos y no pasa nada, ¿ya? Entonces, generalmente son hallazgos por alguna endoscopía, por alguna gastritis o alguna otra cosa, pero nunca uno se hace una endoscopía pensando en una hernia de hiato, ¿ya? A no ser, como diga, que tenga una enfermedad de reflujo gastroesofágico, entonces ahí puede sospechar uno si tener una enfermedad de reflujo. Podría ser una hernia de hiato, podría ser una enfermedad de reflujo normal, sin hernia de hiato, ¿no? ¿Ya? De tipo funcional solamente, que no tenga nada que ver con un problema anatómico, ¿ya? Entonces ahí sí la podemos encontrar o sospechar. Dentro de la sintomatología, cuando tenemos ya problemas de enfermedad de reflujo, tenemos regurgitación, ardor o sensación de quemazón, sobre todo a nivel epigastro o retroesternal, ¿ya? Disfagia, eructo, inclusive podría haber hematemesis. Entonces aquí tenemos los dos tipos de hernia. La hernia por deslizamiento, ¿ya? Donde penetra el esófago como si lo traccionáramos el esófago desde el tórax hacia arriba, ¿ya? Penetra la unión gastroesofágica, y la hernia por paraesofágica es el fondo gástrico que ingresa paralelo al esófago, permaneciendo la unión gastroesofágica a nivel de la parte atómica, ¿okay? Esos son los dos tipos de hernia. Y aquí hacemos un estudio radiológico donde hacemos un estudio contrastado, un esofagograma, y podemos ver, ¿ya? Una hernia por deslizamiento, donde vemos el esófago, vemos parte del estómago, aquí está la hendidura Charter, se llama, ¿ya? Que corresponde al deslizamiento diafragmático. Entonces esta imagen es la misma que aquí, ¿ya? Nos representa esta imagen, ¿ya? Doctor, ¿hendidura de qué? Ahorita a ver más allá. Hernia de hiato. Entonces el reflujo gastroesofágico representa el origen de la mayor parte de los síntomas. Hay pirosis que se manifiesta sobre todo después de comer y al acostarse, cuando aumenta la presión intraabdominal, hay regurgitación como ser al toser, agacharse, realizar esfuerzos. La disfagia se presenta por edema inflamatorio en el esófago. Entonces, las hernias de hiato
Cuando realmente uno las descubre es cuando dan sintomatología de reflujo gastroesofágico. Si no, podrían pasar desapercibidos. Y aquí vemos una imagen de una esofagitis por reflujo. ¿Ya? Así se ven endoscópicamente las esofagitis por reflujo, imágenes ya varían, varían de acuerdo al grado. Aquí vemos imágenes ya todavía no son ulcerativas, pero imágenes blanquecinas, ya, imágenes blanquecinas con zona sangrante, ya, donde se toca sangre. Esto no es un alto, son imágenes erosivas. Las esofagitis por reflujo pueden producir a nivel, estas son cuerdas bucales, a nivel alto pueden producir también laringitis, ¿ya? Porque al tratarse el paciente tiene reflujo en la noche y llega el reflujo inclusive hasta la parte de la faringe y puede inclusive refluir hacia la parte de los bronquios, de la tráquea y los bronquios, ¿ya? Y produce bronquitis, ¿no? Produce bronquitis y el paciente sabe, tose y no sabe es por enfermedad de reflujo. Cuando veamos la enfermedad por reflujo ahí vamos a ver las consecuencias, ¿ya? Bueno, la visualización morfológica, ya, por la radiografía, endoscopía, centrografía de esófago, estudios funcionales, así se llega al diagnóstico, las pruebas de Bernstein, la manometría, la pH-metría, ya son pruebas que se hacen para ver el pH del esófago, las pruebas de esfuerzo, ya. Los primeros para diagnosticar las hernias, establecer las esofagitis por reflujo. El segundo grupo, el proyecto de vincular los síntomas funcionales, ¿no? Sobre todo las medidas del pH. ¿Ya? Se mide el pH del esófago para ver si no tienen pH ácido, ¿ya? Para constatar de que cuánto tiempo permanece el ácido clorhídrico a nivel del esófago, ¿ya? Es posible que con un posible reflujo esofagogástrico, en ciertos casos, hay que controlar la eficiencia del tratamiento, quirúrgico. Después de hacer un tratamiento quirúrgico antirreflujo, también es necesario hacer un control después con estas pruebas para ver qué tan efectivo ha sido el tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque uno hace el tratamiento quirúrgico, pero tiene que comprobar de que las pruebas, las técnicas antirreflujo que se han hecho han sido efectivas y están controlando la esofagitis. ¿Por qué es tan importante controlar una esofagitis antirreflujo? La esofagitis por reflujo, porque la esofagitis por reflujo es la puerta de entrada de un esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es pues, la gastrificación del esófago, del tercio inferior del esófago, que es considerada una lesión precancerosa. Entonces no podemos llegar a tener una lesión de ese tipo ya para recién tratar de hacer un tratamiento, ¿no? Casi del 75% de los cánceres de esófago. Claro, el esófago de Barrett es la causa más frecuente de cáncer de esófago. ¿Ya? Entonces, no tenemos que esperar a que llegue el paciente, ¿no? Entonces, endoscópicamente tenemos 4 estadios de lesiones que podemos encontrar a nivel esofágico. Las lesiones pequeñas son pequeños eritemas como tipo aftoides de unos 2 centímetros por arriba de la unión esófago-gástrico. Estamos hablando de lesiones de esofagitis por reflujo, ¿ya? El estadio 2 representado por lesiones eritematosas más extensas, a veces cubiertas por depósitos fibrinosos. Estadio 3, esofagitis exudativa circunferencial, ¿ya? Y el estadio 4, complicaciones de reflujo, ulceraciones, ¿ya? Y estas ulceraciones nos llevan a producir estenosis esofágica, ¿ya? Con el tiempo. O sea, si no desarrollan el esófago de Barrett, pero este estadio 4 nos va a llevar a producir complicaciones después de estenosis esofágica si llegamos a su anillo de Chatsky. El anillo de Chatsky corresponde al pinzamiento diafragmático, ¿ya? El anillo de Chatsky. Pues aquí tenemos, ¿ven? La hernia diafragmática, ahí está la hernia diafragmática, y vemos el anillo de Chatsky, corresponde a esa parte, y todo ese estómago está por encima. ¿Ya? No se ve tan claro.
una hernia de hiato, ya, atacando. Aquí sí se ve claramente. Estómago herniado y está la nube de Charles. El nivel y el resto del estómago. Y tomográficamente también podemos ver, aunque no se ve muy claro, pero se ve, ¿ya? Es un poquito más difícil de diagnosticar. Sobre todo dice en tomografía contrastada. Pero el mejor método, o según los métodos más me gustan, son las endoscopías. Aquí en una endoscopía estamos viendo un diagnóstico de una hernia por deslizamiento de hiato. ¿Qué es lo que está haciendo el endoscopio? El endoscopio viene ya del esófago, ¿ya? Y llega hasta acá, ha llegado acá el endoscopio y se da la vuelta el solito y se mira hacia él mismo. Se hace esta operación en el endoscopio y se mira hacia él mismo. Este hueco aquí no debería haber. El endoscopio, el esfínter esofágico debería estar así como esto, todo el endoscopio, está bien cerradito el endoscopio. Pero esto ya es el hiato esofágico y es parte del estómago que se ha metido hacia allá. ¿Ya? Entonces el endoscopio viene de allá y esta es la hernia de hiato y esto es el estómago y hasta allá está metido el estómago. Entonces él está viendo su propia hernia de hiato. Ya, él está viendo la propia hernia de hiato, igualmente acá. ¿Ya? Acá está entrando el endoscopio, está la hernia de hiato, es parte del estómago metido acá. ¿Ya? Y acá continúa el estómago. Todo esto es el estómago metido acá, pero es una toma antes de llegar. También está la Miller-Chatsky. Aquí, esta es una hernia paraesofágica. ¿Ven? Sí. Aquí está entrando por el esfínter esofágico normalmente. No hay hernia aquí. No hay hernia. Está bien. Pero aquí a un lado se está metiendo el fondo gástrico hacia allá. Entonces él se está mirando, aquí está el hueco. Sí. Una hernia paraesofágica. Igualmente otra hernia, viene el endoscopio y una hernia por deslizamiento. Toda esa hernia gigante, grande. Otra hernia paraesofágica. Entra el endoscopio, aquí no hay hernia, está atravesando el esfínter perfectamente, esofágico, pero está deslizándose el fondo gástrico, se ha entrado para allá. Esta es otra hernia ya por deslizamiento. Al continuar el estómago, el hiato y todo esto es estómago. Otra hernia por deslizamiento. Aquí está otra más clarita, otra hernia por deslizamiento. Pero aquí está abierto, más abierto el fin. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de esto? El reflujo gastroesofágico pues es una de las complicaciones, no de las hernias por hiato. Estenosis esofágica, sobre todo cuando hay reflujo y cuando hay esofagitis grado 4. Entonces el paciente al cicatrizar, al hacer tratamiento y cicatrizar, estas como produce ulceraciones. Entonces estas úlceras al cicatrizar se retraen, se contraen, cicatrizan y van a producir estenosis esofágica. ¿Ya? Esófago revestido por el epitelio columnar, que es lo que llamamos el esófago de Barrett, ¿ya? La esofagitis por reflujo, el esófago de Barrett, ya el epitelio columnar, la gastrificación del esófago, y ya las ulceraciones esofágicas que son sangrantes, ¿no? Los sangrados. Ya aquí vemos entre esas ulceraciones una esofagitis por reflujo grado 4. Igualmente, otra esofagitis. Ulceraciones, entonces esófago de Barrett. ¿Cómo se diagnostica un esófago de Barrett? Clínicamente, con biopsia. Tiene que tomar biopsia. Cuando uno sospecha ya de un esófago de Barrett, se toma biopsia. Toda esofagitis por reflujo tiene que tomarse biopsia, ya para descartar ya la presencia de un esófago de Barrett. Cáncer de esófago, Eso se lo deriva con el histopatólogo. Claro, saca la biopsia y se manda a patología. Así es. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de las hernias de hiato? Pues la hernia de hiato tiene dos tipos de tratamiento. Tratamiento clínico, médico y tratamiento quirúrgico. ¿Ya?
El tratamiento, ¿hasta cuándo es el tratamiento médico? Hasta que el nivel de vida del paciente, la clase, o sea, la calidad de vida que tenga el paciente ya no le permita vivir con su enfermedad. La sintomatología que le provoca esa enfermedad de reflujo ya no lo deje vivir. El paciente que todo el tiempo tenga un reflujo, todo el tiempo tenga sintomatología, necesita medicación permanente, que haya tenido esofagitis por el reflujo, que haya hecho tratamiento y que después de 6 meses de hacer tratamiento se haga un control y continúe nuevamente con esofagitis por el reflujo, o después de un año se haya curado, después de un año nuevamente presente esofagitis por el reflujo, son pacientes que tienen que operarse, ¿ya? Entonces primero se hace un tratamiento de acuerdo a la sintomatología, importante bajar el peso. Cuando el paciente tiene la noche sobre todo reflujo, inclinar la cama unos 20 centímetros para que duerma el paciente en semi-Fowler, ¿ya? En esta posición. No realizar esfuerzos ni acostarse con el estómago lleno. O sea, el paciente tiene que evitar hacer esfuerzos, pues, levantamiento de pesas, esas cosas, olvidarse un poco de eso. No acostarse con el estómago lleno, usar antiácido, ¿ya? Evitar los bloqueadores, utilizar bloqueadores o inhibidores, sobre todo usamos inhibidores de la bomba de protones, los bloqueadores H2 muy pocos se utilizan, pero lo que se utiliza son los bloqueadores de bomba de protones, que cada vez hay han salido nuevos medicamentos muy buenos de estos bloqueadores. Utilizamos medicamentos procinéticos que nos ayudan a cerrar un poquito el esfínter esofágico inferior y abrir el píloro para favorecer el vaciamiento gástrico y mejorar el peristaltismo intestinal, como la domperidona, la homopida, la cisaprida. Estos procinéticos, la metoclopramida, nos ayudan en el ondansetron, ¿ya? Nos ayudan estos medicamentos en estas cosas. Y los pacientes que no mejoran con tratamiento clínico se tienen que realizar tratamiento quirúrgico, ¿ya? Dentro del tratamiento quirúrgico existen las técnicas abiertas y las técnicas cerradas. Actualmente las técnicas abiertas, al igual que la cirugía de vesícula biliar, creo que ya no tiene discusión, ¿no? La cirugía de primera línea ya es la laparoscópica. En cirugía de vesícula biliar, la cirugía abierta ya no es primera línea. Primera línea en colecistectomía es la laparoscópica y la cirugía abierta es un auxiliar de la cirugía laparoscópica en caso de complicaciones, en caso de no poder continuar y en caso de que el cirujano tenga experiencia en cirugía abierta. Ese es el problema. Los cirujanos laparoscopistas ya no saben operar cirugía abierta. Abren y ya no saben para dónde tienen que arrancar. Muchos se forman en la laparoscopía y no hacen cirugía abierta, ¿no? Entonces tienen que acudir a veces a los jefes que saben operar abierta, ¿no? Igualmente en la técnica de hernia hiato, la primera línea indicación ahorita es la cirugía laparoscópica. Y a diferencia de la cirugía de vesícula biliar, probablemente la cirugía laparoscópica de hernia hiato tenga menos indicaciones de conversión que una cirugía de vesícula biliar. Que no lo crean. Hay cirugías de vesícula biliar que son terriblemente complicadas. ¿Ya? Operar un diabético agudo de vesícula biliar laparoscópico, cualquier cosa puede encontrar. ¿Ya? Y muchas veces tenés que convertirlas, porque te encontrás cualquier cosa. Y las cirugías estas generalmente son programadas, son pacientes que traen, pacientes vírgenes, con escenario. Entonces son cirugías donde vas a encontrarás alguna adherencia, alguna cosita, pero encontrás un abdomen en el cual se puede trabajar perfectamente en el problema, ¿ya? Y le resolves laparoscópicamente su problema perfectamente mejor que en una cirugía abierta. Yo le digo porque yo he operado las dos, tengo la experiencia en los dos tipos, tanto abierta como laparoscópica, ¿ya? Y laparoscópica es un mundo aparte a la de la cirugía abierta en estas cosas.
¿ya? Entonces, mi deber es decirles que el procedimiento de resolución de una hernia de hiato es la cabeza. ¿Ya? Y esta era la técnica abierta, se abría, pues se liberaba los pilares diafragma, se liberaba el esófago de su aponeurosis que está envuelto, se libera todos los vasos cortos del estómago que están en la curvatura mayor, se liberan y se libera todo el fondo gástrico. Entonces, una vez se liberó, ¿qué es lo que se hace? Se hacen unos puntos aquí en el pilar del diafragma, 2 o 3 puntos, y cerramos el pilar del diafragma, y con eso solucionamos el tema de la hernia. Y tenemos que hacer una técnica antirreflujo. Normalmente se hacen dos tipos de técnicas. La técnica de Nissen, que consiste en llevar el fondo del estómago y rodearlo alrededor de todo el estómago. Así, se lo lleva, da el esófago y se lo lía. ¿Ya? Y se lo lía alrededor del fondo del estómago, mejorando este ángulo, ¿ya? Y se hace unos 2 o 3 puntos con el mismo estómago. Se lo une. ¿Ya? Esa es la técnica de Nissen, ¿ya? Ya la técnica de Toupet, ¿ya? La técnica de Toupet, que consiste en llevar el estómago a la parte anterior solamente y se lo une a los bordes del esófago. Realmente la técnica de Toupet se la hace en acalasia, no se la hace en hernia de hiato. En hernia de hiato se hace la técnica de Nissen, ¿ya? Se envuelve todo el estómago. Porque el esófago está íntegro, no hay problema en el esófago. En las hernias de hiato el esófago tiene buena funcionalidad. En las acalasias normalmente el esófago está alterado, ya está mal ese esófago, ya está dilatado, es un esófago que no. Entonces, guiarlo totalmente con el estómago, ese esófago, probablemente provocamos una estenosis abajo, lo ahorquemos un poco el esófago y no permitamos que vacíe. Entonces se hace una técnica, antes le llamaban la Nissen, decían, cuando era parcial, pero ahora tiene sus propios nombres, ¿no? Vamos a utilizar la técnica de Toupet, que es una anterior, una técnica antirreflujo anterior, se llama, ¿ya? Se coloca, se abre, se hace cuando hablemos de clase, pero se hace una esfinterotomía anterior, se abre el esfínter esofágico anterior y se deja los bordes del músculo esofágico, y ahí es donde se hacen los puntos con el estómago y se lo fija. La manera de proteger la mucosa esofágica que queda expuesta, ya emergida para contrarrestar la calasia de la producción. Entonces esa es la técnica de Toupet. ¿Ya? Pero en hernias de hiato lo que hacemos son las Nissen, ¿ya? La técnica de Nissen. ¿Ya? Entonces está haciendo los puntos B, en pilares del diafragma, ¿ya? Una vez hace los hiatos se hace la medición para que no quede muy apretado el esófago, ¿ya? Y se hace la técnica Nissen, se lleva el fondo gástrico por detrás del estómago B y se lo costura alrededor del esófago. Esa es la técnica. Entonces se cierra los pilares, se lleva el estómago alrededor del... La técnica incluye esos dos, no se tiene que hacer un solo procedimiento. Entonces la técnica de la hernia de hiato es ya el cierre de los pilares más la técnica antirreflujo. ¿Ya? Igualmente, en la técnica de acalasia se le hace la esfinterotomía, ¿ya? La esfinterotomía de la cardiotomía de Heller, se dice, más fungoplicatura, antes era de Nissen, ahora se hace de Toupet. Cardiotomía de Heller más fungoplicatura de Toupet. Procedimiento de ¿ya? No se hace separado ni uno solo, igualmente aquí se hacen los dos. ¿Ok? Sí, doctor. Espero que haya estado